Ezequiel, capítulo número 3. Y vamos a dar lectura de los versículos del 16 al versículo 21. Y en ese sentido, si me lo permiten, quisiera hacerlo un poquito a la antigüita. De tal forma que yo voy a iniciar leyendo el primer versículo y ustedes me hacen favor de leer el siguiente y todos coincidimos en el último. ¿Estamos de acuerdo? Ezequiel 3 del 16 al 21. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿ustedes? Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Ustedes? Versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Juntos? Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¿Me ayudan inclinando su rostro? Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias infinitas por el milagro de la vida. Gracias porque hoy tú nos permitiste abrir nuestros ojos, respirar una vez más. Te agradecemos el privilegio de estar aquí hoy reunidos. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Queremos pedirte que abras nuestro corazón, que cada uno de los corazones aquí presentes seamos tierra fértil en la cual tú puedas manifestar el poder de tu amor, de tu gracia, de tu presencia. Toma el control, Espíritu Santo, a partir de este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. En el ámbito laboral, normalmente los procesos de producción son verificados por una persona cuyo puesto normalmente se le llama supervisor. Y precisamente el nombre de este puesto, supervisor, si nosotros desmenuzamos la palabra y la tratamos de analizar, la función de esta persona es precisamente supervisar, es decir, que tenga una visión super o diferente al resto de los demás. Que esta persona tenga la capacidad de ver más allá de lo que el resto del equipo de trabajo no puede ver. Que esta persona tenga la capacidad de ver mucho más allá para poder tomar las decisiones correctas. Es un visor que normalmente está viendo y que al momento de detectar alguna anomalía o algún peligro para el proceso, para el equipo de trabajo, levanta la mano, da el aviso y se toman las acciones inmediatas. ¿De acuerdo? Eso es lo que es un supervisor. Y esto va a ir de la mano con el tema del día de hoy. Hoy en día estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos muy complicados, tanto en el aspecto material como en el aspecto espiritual. De repente solamente vivimos el día a día y no nos detenemos a analizar como un supervisor, no nos detenemos a detectar, a detenernos por un momento en nuestro camino del diario hacer para poder plantarnos y decir, a ver, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es el camino que he recorrido? ¿Hacia dónde me dirijo? Y eso no solamente es en el aspecto material, sino también en nuestra vida espiritual. Nosotros debemos ser capaces de detectar y poder avisar en su momento de los peligros que normalmente nos rodean, tanto a nosotros mismos, pero también avisar a nuestros seres queridos al interior de la familia, pero también comunicarlo en medio del pueblo de Dios, en medio de su iglesia. Por lo tanto, en medio de la sociedad,
en medio de la familia y en medio de la iglesia nos debemos levantar como atalayas, que es precisamente el pasaje que usted y yo vimos hoy en esta mañana en Ezequiel. En algunas Biblias, el título de este pasaje dice el atalaya de Israel. La palabra atalaya, y obviamente no estamos haciendo referencia, para aclarar, no estamos haciendo referencia a la corriente doctrinal que normalmente se maneja con algunas personas en las calles. Este es totalmente ajeno a eso. Pero la palabra atalaya proviene del árabe atalayi, tal y como ustedes lo están apreciando ahorita en su pantalla. Árabe atalayi, o del hebreo que se pronuncia tzapfap, o está escrito como T-S-A-P-H-A-H. ¿De acuerdo? Tzapfap en hebreo, que significa, atalaya significa centinela, significa avanzada, significa vanguardia. La definición actual de una atalaya es una torre o lugar elevado, tal y como lo estamos viendo en este momento. Era una construcción física que normalmente existía en las ciudades de la antigüedad con la finalidad de que una persona estuviese en la parte superior y pudiera divisar con anticipación algún riesgo o algún peligro para la ciudad misma. El atalaya era entonces en sí la construcción, como el ejemplo que estamos mirando, o la persona que estaba sobre la construcción para poder estar al pendiente. Este lugar o torre elevada era construido para vigilar una gran extensión de terreno o de mar, para poder avisar o advertir con tiempo de alguna amenaza o peligro. También se puede traducir como un hombre que vigila y es una persona que protege el lugar elevado. Si esto lo trasladamos al aspecto espiritual, que es a donde queremos ir hoy en esta mañana, que usted y yo debemos ser atalayas, debemos ser vigilantes cada uno de nosotros. Esta cuestión en el aspecto espiritual sería una atalaya, una persona equipada por Dios para tener la capacidad de ver cuando el enemigo está invadiendo o generando peligro. Repito, en el aspecto espiritual, una atalaya es aquella persona que es instruida, guiada por Dios y que tiene la capacidad para ver cuando el enemigo, el diablo, Satanás, está invadiendo terrenos o está generando o a punto de generar peligro, ¿de acuerdo? Hoy el llamado en esta mañana es que usted y yo podamos ser atalayas. Y efectivamente, nosotros podemos ver algunos ejemplos de atalayas en las escrituras de cómo se menciona. Si usted lo puede ver en casa, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 13, a partir del versículo número 34, la Biblia menciona de un evento en donde decía la palabra: entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró y he aquí mucha gente que venía por el camino. Ahí nos menciona un ejemplo de cómo una atalaya en ese momento estaba dando aviso de una multitud que se acercaba. Otro ejemplo usted lo puede ver también en el mismo segundo libro de Samuel, si es que está usted tomando nota, en el capítulo número 18. A partir del versículo número 24, vuelve a hacer mención de otro ejemplo de atalaya, en donde menciona que el atalaya había ido al terrado y alzando sus ojos vio. Lo que hacía el atalaya era alzar sus ojos y ver, e inmediatamente dio voces, es decir, advirtió. Las principales funciones básicas de un atalaya es, primero, ver, mirar, observar. Y la segunda función es levantar su voz y dar el aviso. ¿Sí sigue conmigo? ¿Está conmigo? Esa es la función del atalaya. Hay más ejemplos. Usted lo puede ver en el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 9, a partir del versículo número 17, donde también nos dice que un atalaya estaba en la torre y nos menciona lo mismo, que el atalaya vio y el atalaya dijo. Primero ver y luego levantar la voz. En Isaías 52, capítulo número 8,
También nos menciona, ya se menciona una frase donde dice, voz de tus atalayas que alzaron la voz. Voz de tus atalayas que alzaron la voz. La función primordial de la atalaya, para que quede claro, era mirar y levantar la voz para dar el aviso. Y era tal el énfasis que Dios quería transmitirle a su pueblo de la importancia de la atalaya, que nuevamente lo hace mención. Y si usted me acompaña rápidamente ahí mismo en Ezequiel, pero ahora en el capítulo 33, por favor, si es tan amable. Ezequiel capítulo número 33. Y a partir del versículo 1 hasta el versículo 9, nuevamente les hace énfasis el Señor. E incluso usted puede ver en su Biblia que algunos tienen el título de, ¿cómo dice? El deber de la atalaya. El deber de la atalaya, la función de la atalaya. Pero parte primordial de lo que usted ve en esta escritura, no lo vamos a leer ahorita por cuestiones de tiempo, obviamente, pero lo puede leer en casa, y es prácticamente lo mismo de los versículos que usted y yo iniciamos leyendo. Está la importancia que hay una responsabilidad implícita en estos versículos, en donde Dios nos invita a usted y a mí a ser atalayas de nuestra sociedad, a ser esos vigilantes de nuestras familias, a ser esos vigilantes de la casa de Dios. Pero la advertencia que nos menciona en estos pasajes es que si nosotros no levantamos la voz como atalayas y no lanzamos la advertencia, la vida de esa persona se puede perder. Pero ¿sabe qué? Su sangre no será demandada. ¿Sí lo vio? ¿Lo vio conmigo? Mire, regrese nuevamente a Ezequiel 3, por favor. En el versículo 18. Ezequiel 3:18 nos dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, se está refiriendo a nosotros como atalayas. Si tú no le amonestares y no le hablares para que el impío sea percibido, sea advertido de su mal, camino a fin de que viva, el impío ¿qué? Va a morir por su maldad. Él va a pagar por su pecado. ¿Está conmigo? El impío va a pagar por su pecado. Pero, ¿qué dice? Su sangre demandaré ¿de quién? ¿De quiénes? Nosotros, como atalayas. ¿Se da cuenta de la importancia de ser atalaya, de ser ese vigilante que mire, observe y levante su voz y advierta? Y en la palabra de Dios, usted y yo podemos ver varios atalayas espirituales. Usted con calma en casa lo puede ver. Usted conoce la historia de Jetro en Éxodo 18, que era el suegro de Moisés, que él se dio cuenta cómo de repente todo el pueblo se formaba, y ya nos imaginamos esa fila de gente que tenía que pasar uno por uno con Moisés para exponerle su problema. Jetro tuvo esa capacidad de ver más allá, vio el problema, lo detectó, lo supervisó, fungió como una atalaya y levantó su voz y le advirtió a Moisés que si ese ritmo lo iba a mantener así atendiendo a todos, ¿qué iba a suceder? Se iba a cansar, era evidente, era obvio. Un ejemplo de atalaya, otro ejemplo fue Rahab. En Josué capítulo número 2, recuerda cuando escondió a los espías. Ella tuvo la capacidad de ver que no había esperanza para la ciudad e hizo la obra para salvar a su familia. Job era un verdadero atalaya. Podemos ver en el capítulo número 1 qué es lo que hacía Job todos los días. Ofrecía sacrificio ¿por quiénes? Por sus hijos. Porque él decía, por si las dudas, ¿qué tal si se portaron mal? Yo cumplo con ofrecer sacrificio todos los días. Job se comportaba como un verdadero atalaya. Elías, el profeta Elías en el primer libro de los Reyes, usted lo puede mirar, y él predijo la sequía. Él vio y se dio cuenta porque fue un instrumento de Dios y levantó su voz para que la gente se arrepintiese. Y él mismo posteriormente lo podemos ver cómo él levantó su voz a través de la oración y nuevamente hubo lluvia. Él se comportó también como un verdadero atalaya. Daniel, en medio de la esclavitud,
Usted lo puede ver obviamente en el libro de Daniel, cómo Daniel también en medio de la adversidad, en medio de un pueblo ajeno, en medio de la presión de otro tipo de religión e ideologías, también Daniel se levantó como un verdadero atalaya. Juan el Bautista. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar el camino de quien iba a venir, Jesucristo. Él se levantó, se dio cuenta, levantó su voz y mencionaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cumplió su función. Y obviamente el máximo ejemplo que siempre vamos a tener en todo es nuestro Señor Jesucristo. Él se levantó, vio el problema, vio el pecado que agobiaba al mundo y Él ofreció su vida por usted y por mí. Y es por eso que hoy estamos aquí. Amén. Entonces, el enemigo espiritual, la palabra de Dios nos dice que anda como ¿quién? Anda como un león rugiente. ¿Ha tenido oportunidad de ver los programas en televisión? ¿Ha tenido oportunidad de verlos en vivo? De cómo en su hábitat natural, cuando está hambriento, cómo anda acechando a la presa. Usted se da cuenta cómo este animal es tan sigiloso que puede estar a centímetros literalmente de su presa, y su presa ni en cuenta. ¿Sí se ha fijado? Precisamente en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 5, en el versículo número 8, es donde nos dice esa palabra, nos dice: sed sobrios y velad. Es decir, debemos vigilar como el atalaya, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no toma vacaciones, el enemigo no toma días económicos, el enemigo no descansa. Y si hay un enemigo rondando en la ciudad, ¿qué debe de haber en la parte de arriba? Atalayas. Debe haber atalayas que estén viendo y estén advirtiendo, levantando la voz cuando el peligro se acecha. Usted y yo como cristianos hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Por lo tanto, usted y yo tenemos la obligación de pedirle a Dios la capacidad espiritual de poder ver más allá, como un verdadero atalaya, de tener esa sensibilidad y de tener ese discernimiento dado solamente por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, para poder advertir del peligro. Como líderes, como responsables de familia, podemos tener el peligro enfrente de nuestras narices y lamentablemente no darnos cuenta. O incluso el enemigo ya está infiltrado al interior y no nos hemos dado cuenta. Porque no hemos tomado la relevancia de ser un verdadero atalaya en medio de nuestra familia, en medio de nuestra sociedad, en medio de la iglesia. Ser ese atalaya que pueda levantar la voz, que incluso pueda hacer sonar la trompeta de advertencia, que era una forma de promulgar una alarma en ese entonces. Podamos tocar la trompeta de advertencia para que todos los que estén a nuestro alrededor se den cuenta de los peligros que nos están acechando. Debemos de tener en cuenta este rol tan importante. Acompáñame por favor a Isaías, unas páginas atrás, en el capítulo número 56. Y Dios, a partir del versículo número 10, Isaías 56, 10, hace una comparación, y yo espero que muchos de nosotros no caigamos en esta comparación. 56:10 de Isaías dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Palabra dura? Otra vez. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Esto nos habla de una atalaya alerta? ¿Esto nos habla de una atalaya que está presto para ver el peligro? ¿Cuántos de nosotros hoy en día espiritualmente estamos así?
¿Cuántos de nosotros solamente venimos el domingo, nos conformamos con estar con nuestro traje espiritual que tomamos del closet solamente por ser domingos, por ser domingo, nos lo pusimos, venimos a la iglesia, pero inmediatamente que usted y yo salimos de aquí, llegamos a casa, nos quitamos el traje espiritual y nos olvidamos de él toda la semana? Es tiempo de que usted y yo podamos despertar. Es tiempo de que usted y yo podamos fungir como un verdadero atalaya. ¿Y cuáles son los escenarios, cuáles son los ámbitos en donde usted y yo debemos de cumplir como atalayas? Pueden existir varios, pero yo quisiera compartir algunos con ustedes, los más importantes, de en qué escenarios, en qué momentos usted y yo debemos de desempeñar nuestro papel como un verdadero atalaya espiritual. Y el primero es en medio de nuestra sociedad. En medio de nuestra sociedad. En nuestro día a día. Usted y yo debemos ser esa luz en medio de la oscuridad, precisamente allá. Lo hemos dicho varias veces. Aquí adentro es muy sencillo demostrar que usted y yo somos cristianos. La verdadera intención es allá afuera. En nuestro día a día, ser esos atalayas en nuestro lugar de trabajo, ser esos atalayas en nuestra escuela, ser esos atalayas con nuestras amistades, en donde Dios nos ha puesto, con todas las personas con las cuales nos relacionemos. Si esas personas llegan a estar en un peligro inminente, en donde el enemigo está a punto de arrebatarles incluso la vida, usted y yo tenemos el deber de ver el peligro y levantar la voz y advertirles, porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Lo leímos en Ezequiel. Esa persona va a pagar por su pecado, así como usted y yo lo vamos a hacer. Pero si nos dimos cuenta y no advertimos, no vimos y no levantamos la voz, Dios nos va a demandar también. ¿Sí se da cuenta? Dios nos va a demandar. Es una gran responsabilidad, pero usted y yo estamos llamados a hacerlo. En estos momentos tan complicados, no debemos permitir que el temor y la crítica del qué dirán se sobreponga a la advertencia. No, es que si le advierto que si sigue fumando eso, pues me va a tachar de loco, me va a tachar de anticuado, me va a tachar de, oye, espérate, no estás en la onda. Y a veces de repente sentimos más ese temor. Y preferimos ¿qué? Callar. A que nos tachen de fanático, a que nos tachen de locos, a que nos tachen de exagerados. Porque lamentablemente hoy en día a lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno malo. Pero usted y yo como hijos de Dios debemos ser atalayas en nuestro día a día, no importando la crítica, aún en el riesgo de ser tachado como fanático exagerado. Muchos no quieren que se les moleste, muchos quieren permanecer en ese camino que sabemos que a final de cuentas será de muerte. Debemos advertir en todo momento. Usted y yo debemos advertir en todo momento. Lo dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo número 4. En el versículo número 2, segunda Timoteo 4:2, nos dice la palabra, que prediques la palabra, dice, que instes, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, es decir, a tiempo aquí, fuera de tiempo allá afuera, en todo momento. Redarguye, dice, ¿ya lo encontraron? ¿O están esperando a que se lo proyecten? Segunda Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, obviamente con toda paciencia y doctrina. Debemos exhortar, debemos reprender, está en nosotros, debemos levantar la voz. Acompáñame por favor a la primera carta a Timoteo, ahí a un ladito, en el capítulo número 4, en el versículo número 16, nos dice la palabra de Dios, ten cuidado de quién. Primero empecemos con nosotros, ¿sí? Para nosotros debemos ser nuestro propio atalaya. Aguas, ¿a dónde vas? Ahí no, a Dios no le agrada, no hagas eso. ¿Sí me explicó?
Ten cuidado de ti mismo y luego dice de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué vamos a hacer? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si no levantamos la voz, no van a oír la palabra y el mensaje de Dios. Usted y yo tenemos la responsabilidad de levantar la voz. Por eso siempre debemos estar preparados. Siempre debemos estar preparados. Acompáñame por favor a la primera carta de Pedro, casi al final de su Biblia, en el capítulo número 3. Primera de Pedro 3, versículo número 15. La palabra de Dios nos dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y luego, ¿qué dice? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que usted y yo estemos preparados para cuando se nos pregunte, oye, ¿y tú por qué crees en Dios? Oye, ¿y por qué dices que aceptaste a Jesús? Oye, ¿y por qué esto? Oye, ¿y por qué esto? Usted y yo debemos estar preparados. Y para que usted y yo debemos estar preparados, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que leer? La Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que regresar a la Escritura. Tenemos usted que y yo solamente no acordarnos los domingos de traer la Biblia. Incluso algunos ni los domingos la traemos. Sí, me refiero a usted. No es posible que nuestra espada hoy no la traigamos. Hermano, estás anticuado. Aquí traigo todo lo que quieras. A ver, dime qué versículo quieres. Si yo les dijera, a ver, agarra tu Biblia y búscame Habacuc 2:1. Tenemos que ser hábiles con la palabra. Y si la Biblia nos dice que usted y yo tenemos que estar prestos, debemos estar prestos para predicar e instar la palabra en todo momento. No debemos permitir que más gente se pierda. El primer ámbito, el primer ambiente, el primer escenario donde usted y yo debemos ser esos atalayas espirituales es en medio de nuestra sociedad. ¿De acuerdo? ¿Está conmigo? ¿No se ha dormido? ¿Cree que Dios nos está hablando hoy? Y bastante hermoso. Dios siempre nos va a hablar con amor, siempre a tiempo. Amén. Segundo escenario donde usted y yo debemos ser atalayas, ahora de la sociedad, es decir, de lo general, nos vamos metiendo al círculo. Ahora, usted y yo tenemos que ser atalayas también en medio de la iglesia de Cristo. Usted y yo debemos ser atalayas en medio del pueblo de Dios. Como vigilantes, tenemos la obligación de levantar la voz en contra de los males de la actualidad. Siempre la iglesia debe estar fundamentada en la Biblia. Si usted va a otra congregación que tiene toda la libertad de hacerlo, pero se da cuenta que la enseñanza no está fundamentada en la Escritura, no es de Dios, no es correcto. Pero ¿cómo va a saber usted que lo que le están hablando está fundamentado o no en la Escritura si no nos tomamos el tiempo de leer la Escritura? ¿Sí se fija cómo todo está ligado? Pero si de repente usted percibe que alguien de los que llegamos a pararnos aquí al frente comenta o comparte algo que no está de acuerdo a la Escritura, usted tiene toda la opción y la libertad de levantar la mano, obviamente haciéndolo todo con orden. Lo dice la palabra de Dios. No se trata de ponerte de pie ahí en medio del público y decir, a ver, espérame, yo no estoy de acuerdo. Y se empieza a generar un desorden. No se trata de eso. Hay que ser también prudentes. Amén. Después por separado decirle, oye hermano, yo tuve duda en esto. Creo que esto no está acorde a la Escritura y lo podemos debatir siempre y cuando usted tenga los argumentos. Y sus argumentos deben estar fundamentados ¿en dónde? En la palabra. Si va a ser de choro personal y de su experiencia y de sus inteligencia, debemos ser atalayas para darnos cuenta si de repente lo que está compartiendo no está fundamentado en la Biblia. Nuestra lealtad a la verdad debe ser sí o sí. No podemos ser ni tibios ni calientes. Debe estar soportada nuestra firmeza en la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas tendencias, muchas corrientes que son peligrosas y que vienen disfrazadas de corrientes buenas, de corrientes sanas, pero que realmente solamente están engañando a las personas. Cada vez que usted y yo venimos como ahora
y escuchamos la palabra de Dios, como en este momento Dios nos las está hablando, quien se para aquí al frente también está haciendo una atalaya que está levantando la voz, aún antes de que el peligro pueda suceder. Por eso es la importancia de que quien lo haga esté fundamentado en la Escritura. Debemos de observarnos entre nosotros, nuestros comportamientos. Debemos hablar entre nosotros, como en su momento lo hacía los mismos atalayas en las ciudades. Cuando levantaban la voz, inmediatamente bajaban y daban el aviso sin excepción de persona. Así nosotros en medio de la iglesia tenemos que amonestar cuando sea necesario, debemos de exhortar cuando sea necesario, debemos de aconsejar cuando veamos que no se está haciendo de manera correcta, pero obviamente esta amonestación debe estar fundamentada, debe de estar bien fundamentada. En Lucas, capítulo número 6, a partir del versículo 41, muchos de nosotros nos dicen, sí, ese ministerio que está hablando el hermano es mi ministerio. A mí me gusta regañar y exhortar y corregir. Y a muchos se les da. Y está bien. Eso es lo que estamos tratando de aprender hoy, levantar la voz. Pero, ¿qué dice Lucas 6:41? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Sí se entiende? No voy a llegar a exhortar a un hermanito que veo que a lo mejor le gusta echarse sus copitas de vez en vez. Y yo llego y le quiero exhortar cuando a mí me ven haciendo lo mismo. ¿No? Es incongruente. Le quiero quitar la pajita de su ojo cuando yo ando cargando, ¿cómo dice la Escritura? Una viga. O sea, lo exagera diciendo, a ver, espérame, ¿cómo vas a exhortar si primero quien se debe poner a cuentas eres tú? ¿Sí me explico? El siguiente versículo 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Y luego, ¿qué dice? Hay palabras en la Escritura que no nos gustan, incomodan, pero a veces hay que decirlas. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Si vamos a corregir y vamos a exhortar, sí, tenemos que estar fundamentados. Todo tiene que ser con orden, todo tiene que ser con prudencia. En 1 Timoteo, capítulo número 5, los versículos 1 y 2, 1 Timoteo 5, 1 y 2 nos dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Luego dice, a los más jóvenes, ¿como a quién hay que exhortarlos? Como hermanos. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Es decir, hay que saberlo hacer, hermano, hermana. No se trata solamente de llegar y empezar a regañar, a tundir. En ese momento, antes de hacerlo, yo le aconsejo que primero ore a Dios y le pida cuáles son las palabras adecuadas que usted y yo debemos utilizar para poder reprender al hermano. Recuerde, toda reprensión debe estar fundamentada en la Escritura. En la segunda carta a Timoteo, acompáñame por favor. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 2, si es tan amable. Versículo número 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. ¿Para quiénes? Con todos. Debemos ser amables con todos, apto para enseñar. ¿Sí? Sufrido, versículo 25, que con mansedumbre corrija. Usted y yo debemos corregir, pero con mansedumbre a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si es válido levantarnos como atalayas en medio del pueblo de Dios, pero tenemos que cuidar nuestra vida misma, tenemos que estar pendientes de nosotros mismos y tenemos que estar conscientes de que debemos estar fundamentados en la Escritura. En Gálatas, capítulo número 6,
versículo número 1, usted lo puede leer en casa, nos dice: hermanos, que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, habemos muchos espirituales, ¿no? Dice: restauradle con espíritu de mansedumbre. Primero, ¿qué? Considerándote a ti mismo. Es decir, primero el filtro o el escáner con el cual vas a someter a tu hermano, primero nos los pasamos nosotros. ¿Sí está conmigo? Primero nos evaluamos nosotros, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, no seas que tú también tengas ese pecado en tu vida. Entonces, no se trata solamente de ser atalayas por ser atalayas y el hermano dijo y de aquí en adelante, mira, ¡brum!, parejos a todos. Ojo, debe ser con prudencia, debe ser con amabilidad, debe ser fundamentado en la Escritura, ¿sí? Debe ser en privado. Normalmente se recomienda en los aspectos de liderazgo que cuando tú felicites a alguien lo tienes que hacer en público. Cuando tú tengas que llamarle la atención a alguien por X o Y razón, tienes que hacerlo en privado. Esa es una máxima. Porque si lo haces en público, en vez de que consigas corregirlo, probablemente se vaya. Lo vas a avergonzar y no se trata de eso. Como líderes en algún ministerio, también se debe de levantar la voz cuando alguno de los integrantes del equipo quizás no esté en el camino correcto. Pero todo tiene que hacerse con amabilidad. ¿De acuerdo? Levantarnos como atalaya en medio de la sociedad. Segundo, levantarnos como atalayas en medio del cuerpo de Cristo. Y como vamos de lo general a lo particular, ¿cuál es la siguiente área en donde usted y yo debemos ser atalayas? ¿En dónde? En la familia. ¿Ya leyeron mi bosquejo? ¿Cómo le hicieron? Es evidente. Si vamos de lo general a lo particular, más que nada, usted y yo debemos ser atalayas en medio de nuestras familias. Los que somos jefes de familia, tenemos la enorme responsabilidad de estar al pendiente de nuestro hogar. Dice en Mateo 24 que si el jefe de la familia supiera en qué momento iba a venir el ladrón, ¿qué iba a hacer el jefe de familia? Iba a estar velando, iba a estar alerta. ¿Como quién? Como una atalaya. Así es como usted y yo como responsables de familia debemos estar al pendientes, como padres o como tutores. Usted puede decir, bueno, pero es que aún no soy padre. Hay generaciones que vienen detrás nuestro que necesitan un referente, que necesitan de alguien que les advierta. Debemos estar al pendiente de nuestros hijos. Debemos estar al pendiente de qué escuchan. A veces de repente a nuestros hijos nada más los vemos con este aparatito y con unos cablecitos aquí. Bueno, ya me vi muy anticuado. Ya sin cables. Ya nada más vemos con unas cositas acá. ¿Sí? Y andan ahí como zombies. ¿Qué escuchan nuestros hijos? ¿Usted sabe qué escucha su hijo o su hija? ¿Sabe qué es lo que está viendo? ¿Sabe cuáles son las redes sociales a las cuales accede? ¿Sabe cómo se comporta su hijo y su hija en las redes sociales? ¿Sabe qué fotos o imágenes sube a las redes sociales? ¿Sabe cómo lo conocen sus compañeros? ¿Será importante o no? Dicen los papás que tienen a su bebé en sus brazos, bueno, eso todavía no me compete. Déjeme decirle que el tiempo va a llegar. Y en un abrir y cerrar de ojos, va a tener a su adolescente. ¿Qué miran nuestros hijos? ¿Qué escuchan? ¿Con quiénes se juntan? ¿Saben quiénes son sus amigos, sus amigas? ¿Quién es el mejor amigo o amiga de su hijo o de su hija? ¿Lo sabe? ¿Ese mejor amigo o amiga es cristiano, es cristiana? ¿Sus amigos saben que sus hijos son cristianos? Veo muchas sonrisitas nerviosas. ¿Será importante o no? Como padres de familia, usted debemos estar al pendiente. Son tiempos peligrosos. Y los jóvenes, señoritas, que hoy nos están escuchando,
Ustedes también tienen que estar al pendiente de sí mismos, como ya lo vimos. Tienen que ser sus propios atalayas. Y si algún día Dios les da la gracia y la misericordia y el gran privilegio de poder ser papá o mamá, se van a acordar de este tipo de pláticas. Se van a acordar de cuando mamá o papá los castigaba quitándoles el celular, que hoy en día eso puede ser mortal para muchos. Presta tu celular, no, que me lo des. 15 días sin celular. ¿Qué hago en 15 días sin celular? Se vuelven loquitos. Es tal la dependencia que si no tienen esto, hay una inseguridad bárbara en los jóvenes de hoy en día. Necesitan el celular. Oye, ¿cuánto es 85 por 2? Les cuesta trabajo. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Cómo estamos vigilando nuestros hijos? Tenemos una gran responsabilidad por llevarlos en el buen camino. No sé, lo hemos repetido varias veces que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, no. Desde pequeños, instruyámoslos en el camino de Dios, enseñémosle. Cuando ellos sean mayores tomarán sus propias decisiones. Pero como padres hemos cumplido con levantar la voz. Amén. Debemos de cumplir con levantar la voz porque usted y yo vamos a dar cuentas delante de Dios de nuestros hijos. ¿Sí sabía? Los hijos son prestados. Dios dijo, a ver, ahí te van estos 2 angelitos, estos 3 angelitos. Algunos pidieron por mayoreo. Es una bendición, ¿verdad? Ver esas familias. 14, 12 hermanos. Wow, se arman unas pachangas familiares, pero buenas. Pero bueno, hoy ya hemos descendido un poquito la cuota. Pero es una responsabilidad. Dice en el libro de los Salmos 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son una herencia. ¿Y qué se hace con una herencia? Se cuida, se administra. Y si no lo hacemos, nos van a demandar. Yo te lo di, ¿qué hiciste con él, con ella? Recuerde que los primeros años de vida del pequeño o la pequeña son fundamentales. Intelectualmente hablando es cuando el cerebro se está desarrollando. Es cuando tenemos la oportunidad de la semilla sembrarla bien, bien profundo. Y esa semilla ahí va a quedar. Y aun cuando su hijo o su hija sienta que se está alejando de Dios, o que en este momento no quiere nada de Dios, o que en este momento está en esa etapa de rebeldía, la semilla está ahí si usted la sembró, amén. Y tarde o temprano va a dar fruto. Tarde o temprano va a dar fruto. Usted no cese de intervenir como atalaya. No dejemos de interceder por nuestros hijos. Debemos advertirles. Debemos de criarlos también con disciplina. A veces es necesario. Y a veces como padres también caemos en el error de decir, no, es que no le voy a dar el cinturonazo porque no quiero que sufra lo que yo sufrí. Y a veces es necesario que sufran como nosotros sufrimos, en el buen sentido, ¿me explico? En el contexto en que lo estamos viendo. Es necesario corregirlos. Dice Efesios, capítulo número 6, versículo número 4. Y vosotros padres, ¿qué dice? No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino cuidadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Se vale disciplinarlos. Y usted y yo también como padres debemos ser atalayas y debemos estorbarlos. ¿Sí está de acuerdo? En el primer libro de Samuel, en el capítulo número 3, usted lo puede ver en casa, ¿qué le recriminó Dios al sacerdote Isaí? A Elí, perdón. ¿Qué le dijo? Porque no estorbaste a tus hijos, ¿sí? Yo te voy a pedir cuentas a ti y a tus hijos. Sus hijos se estaban portando mal. Sus hijos estaban en el mal camino. Pero Elí, como su padre y como su atalaya, no les dijo nada. No los estorbó. Usted y yo debemos estorbar a nuestros hijos para que no caigan en pecado. No, eso no está bien. No es correcto. Y de repente quisiéramos que nuestros hijos estuvieran en esa burbuja de protección eterna. Y no, ellos se tienen que enfrentar a la vida. Lo hemos comentado, usted y yo no les vamos a durar siempre.
¿Con qué armas los estamos armando para enfrentar la vida? Ellos también van a forjar su propia historia. Van a tomar sus propias decisiones. Y en muchas ocasiones nos van a ocultar información, ¿sí lo sabe? ¿O es necesario que le recuerde usted cómo era de joven? ¿Cómo éramos? ¿O ya se nos olvidó? ¿A poco le contábamos todo a mamá y a papá? ¿Sí? Lo único que nos corresponde como padres es ponerlos en las manos de Dios, intercediendo por ellos como verdaderos atalayas, porque quizás después sea demasiado tarde. Muchos hijos, muchas hijas se pierden porque los padres no fungieron como verdaderos atalayas. No cumplieron con sembrar la semilla, no cumplieron con estorbar, con corregir. Debemos orar por ellos en todo momento. En todo momento. Por nuestros hijos. ¿Cuántas veces intercedemos por ellos en el día? ¿Cuántas veces oramos por ellos? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que Dios les guarde, que Dios les cuide, que Dios les dé gracia en sus trabajos, en su escuela, en sus familias? Aun cuando ya estén casados, no dejan de ser nuestros hijos. Siguen siendo nuestros hijos. Pero no solo por los hijos, tenemos que también interceder por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro resto de la familia, los que no conocen a Dios. Levantar la voz y advertirles y cumplir y decirles que están en el mal camino, porque de lo contrario, Dios nos los va a reclamar a usted y a mí. ¿Se da cuenta? Debemos ser esos verdaderos atalayas que nos levantemos y que levantemos la voz en medio de la sociedad, en medio de la iglesia de Cristo y en medio de nuestras familias. Que podamos tener ese discernimiento de espíritu para que usted y yo tengamos la capacidad de vislumbrar el peligro a tiempo. Que usted y yo tengamos esa sensibilidad para poder ser ese supervisor y tener esa visión de anticipación, de ser ese verdadero atalaya. Hoy Dios nos ha advertido y nos ha pedido que usted y yo tomemos la responsabilidad que nos toca. Quisiera pedirle que se ponga de pie si es tan amable. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Hay muchas cosas por corregir. Hay muchas cosas que usted y yo tenemos que cambiar de nuestras vidas. Pero hoy Dios está con sus brazos de misericordia para todo aquel que hoy quiera acercarse a Él y decirle: Dios, necesito de esa sabiduría, necesito de ese discernimiento para darme cuenta de los peligros que acechan mi vida, para darme cuenta de los peligros que acechan a mi sociedad, para darme cuenta de los peligros que acechan a mi cuerpo, a mi iglesia, a mi hermano, a mi hermana en Cristo, pero por sobre todo darme cuenta del peligro que acecha a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos, mis sobrinas. Hoy usted y yo no podemos salir igual. Tenemos esa enorme responsabilidad en nuestra espalda. Tenemos que levantar la voz, tenemos que advertir de los peligros. Cierre sus ojos. Yo quiero pedirle que, si usted desea que Dios hoy pueda obrar en favor suyo, levante hoy sus dos manos, levante hoy sus dos manos. Dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Padre, hoy en esta hora yo pongo en tus manos a tu iglesia. Tú miras el corazón. Y hoy sin duda hay corazones que habemos aquí que reconocemos que necesitamos de ti, de tu amor, de tu bendición. Hay tantas cosas por corregir, mi Dios. Danos la sabiduría, danos el discernimiento y el entendimiento para poder ver el peligro a tiempo y poder levantar nuestra voz, Señor. Ayúdanos en esta mañana. Queremos guiarnos, ser guiados por ti. Que nos tomes de tu mano
que podamos seguir adelante. Toma cada familia aquí representada, sin excepción alguna, Padre. Cada familia, no solo de los miembros que hoy están aquí presentes, sino del resto de familiares que nos corresponden y que hoy no están aquí y que están allá afuera y que no te conocen. Hoy lo queremos poner en tus manos, pidiéndote que sea tu gracia y tu misericordia sobre sus vidas. No permitas que se pierdan, no permitas que dejen este mundo sin conocer de ti, mi Dios, porque hay una eternidad sin ti acompañándoles. No lo permitas, Padre, sino que cada uno de nosotros podamos ser ese instrumento y ese atalaya que se levante y mire y levante la voz para advertirle, Señor. Bendice cada jefe de familia, cada madre de familia, cada hijo, cada joven, cada señorita, cada adolescente, cada pequeñito, pequeñita. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Hoy aquí estamos, mi Dios. Hoy aquí estamos. Derrama de tu amor, derrama de tu gracia, Señor.